Muy buenas, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Cómo va todo por ahí? Espero que todos estéis genial. Y, gente, pues vengo hoy con un vídeo que creo que puede ser muy interesante porque muchos de vosotros no tienen claro y además siempre tenemos ahí de fondo la leyenda urbana de que el subwoofer de tu barra de sonido tiene que estar sí o sí obligatoriamente puesto en el suelo. Y de eso va a ir el vídeo de hoy. Te voy a decir dónde es lo más ideal que coloques el subwoofer porque depende de un montón de factores. Depende, por ejemplo, de la sala, si la sala es pequeña, si es mediana, si es grande. Por ejemplo, si lo quieres poner encima de un mueble, puedes hacerlo, hay mucha gente que lo hace, yo mismo lo hago, pero depende de la altura del mueble, depende si el mueble es muy ligerito, es de aglomerado, o si es un mueble muy pesado, fuerte. Depende de un montón de factores que yo te voy a contar en el vídeo para que tú sepas en todo momento dónde lo tienes que poner. Porque además también, como veis aquí, que tengo dos ejemplos, hay uno que es más grande, hay otro que es más pequeñito, y de todo esto vamos a hablar en el vídeo de hoy. Así que si no lo queréis perder, pues atento porque esto va a empezar enseguida. Pero antes de empezar, gente, aguantarme un pelín de nada porque os voy a dejar con un consejo del patrocinador del vídeo de hoy y enseguida comenzamos. Que vengo con ofertitas en televisores, reembolsos de hasta 5.000 euros que ofrece TCL. Por supuesto, os dejaré los enlaces abajo en la descripción. Y después de probar la TCL C7 LSQD Mini LED, ¿por qué te recomiendo que te la compres? Colores más intensos y realistas, luces más brillantes, negros más profundos, un mayor contraste y una imagen que es mucho más cinematográfica en general, especialmente en las películas. Las escenas nocturnas, por ejemplo, el fuego, los atardeceres, que a diferencia de muchos otros televisores donde las escenas oscuras pueden verse grises o algo descoloridas, aquí el negro se ve realmente profundo y muy detallado. Aprovecharlo, te llevas lo más top en los TCL SQD Mini LED que va a haber para este año, lo mejorcito del mercado. Pues bien, vamos a empezar diciendo que la forma estándar, que toda guía, profesional, etcétera, te va a decir que lo pongas en el suelo, ¿vale? Eso es lo estándar y lo normal, en muchos de los casos, puede ser lo más eficiente. ¿Por qué? Porque las frecuencias bajas, que van entre los 20 y los 80 Hz, el subwoofer las consigue mejor por acoplamiento con el suelo. Es decir, que ese contacto directo que hace al estar pegado con el suelo hace que podamos ganar, según los estudios, entre 3 a 6 decibelios a la hora de conseguir graves, ¿ok? O sea que la forma estándar de ponerlo en el suelo, en la mayoría de situaciones puede funcionar por ese acoplamiento que tenemos en el suelo y hace que ganemos pues un poquito de decibelio a la hora de conseguir esos graves. Eso es correcto. Pero eso no quita que mucha gente lo ponga encima de un mueble, a ser posible que sea un mueble bajito, ¿vale? Mucha gente lo hace sin ningún tipo de drama, ni lloro, ni problema. Yo mismo lo hago y a mí siempre me ha funcionado genial. Sí que es verdad que yo tengo un mueble bajito junto con la tele, que alguna vez a lo mejor lo habéis visto, a lo mejor a lo largo de este vídeo os pongo alguna imagen en pantalla. Y encima de un mueble, gente, también lo podéis poner y no pasa absolutamente nada, como ahora explicaremos a lo largo de este vídeo. ¿Qué pasa? La primera diferencia que tenemos que saber aquí es que si yo lo coloco en el suelo voy a conseguir más graves, una mejor respuesta, pero me ocupa más espacio y eso puede hacer que tengamos vibraciones. Sin embargo, si colocamos el subwoofer encima de un mueble, vamos a perder esos entre 3 a 6 decibelios que he hablado antes, pero vamos a reducir vibraciones siempre y cuando que lo pongamos en un mueble adecuado, como estoy comentando, ¿ok? Bien, recomendaciones que os voy a dar a la hora de colocar el subwoofer encima de un mueble como lo tengo yo ahora. Al final del todo os hablaré del espacio de la sala, que también es sumamente importante, pero recomendación si lo pones encima de un mueble. Lo primero de todo, tenemos que asegurarnos de que no sea un mueble muy ligero. Típico mueble de resina, de aglomerado, como puede ser este mueble. Este mueble no sería adecuado, aparte de que está bastante alto. Es un mueble muy ligerito, ¿vale? Tiene que ser un mueble suficientemente pesado, sólido y consistente para que no transmita esas vibraciones y podamos conseguir
los mejores graves, profundidad y que tengamos una buena respuesta del subwoofer. Luego también, aunque os puede parecer una tontería y siempre habéis visto, yo mismo en los vídeos os hablo de los pads, ¿ok? Que tienen en la parte de abajo las almohadillas, estas, de este en concreto me encanta, ¿vale? Aparte, obviamente, de hacer su función para que se quede adherido y no se mueva, ¿vale? Que yo haga así y es que se queda totalmente pegado, no se mueve, ¿ok? ¿Vale? Pues la otra función es que si son unos pads buenos de goma, su función es que no transmita vibraciones el mueble, ¿ok? O sea que aparte de que se adhiera, también tienen otra función que es la de conseguir que no haya transmisión de vibraciones por parte del mueble, ¿ok? Y luego también, por último, y no menos importante, es que el mueble tiene que ser un mueble, como he dicho antes, tiene que ser un mueble pues bajito a ser posible y nunca, gente, debéis de meter el subwoofer cerrado. No lo encerréis, porque entonces eso ya es lo peor de lo peor. Ahí va a haber vibraciones y olvídate de grave, o sea, eso ya es lo peor. O sea, siempre tiene que estar, si lo vas a poner en el suelo, cerquita de la pared o en una esquina, nunca pegado, y si lo pones en un mueble, nunca cerrado, ¿ok? O sea que cuando hablamos de ponerlo en un mueble es como es el caso aquí, lo tengo encima de un mueble. No que lo metas en un mueble y cierres la puerta, ¿vale? O lo metas dentro de un mueble ahí y luego cierres. No, no, que no esté cerrado, muy importante. Entonces, antes de pasar a hablaros del tema del tamaño de la sala, podemos hacer aquí ya un primer resumen. Si tú quieres la mejor calidad, el subwoofer, ponlo sí o sí en el suelo. Eso sí, cerca siempre de la pared o en una esquina, pero si lo pones en una esquina, que no esté completamente pegado. Al igual que si lo pones cerca de la pared. Cuando hablamos de ponerlo en la esquina, tienes que dejar una separación suficiente. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora bien, si tú le das más importancia a la estética, por ejemplo, pues entonces lo puedes poner encima de un mueble sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de problema, pero sabiendo que vas a perder un poquito de pegada, de profundidad en esos graves. Pero siempre y cuando estemos hablando de que ya tienes un subwoofer, como pueden ser estos dos, que son una maravilla, lo puedes poner encima de un mueble bajito, que no vas a tener ningún tipo de problema. Ahora bien, si estamos hablando de un subwoofer de una calidad baja, una calidad discretita, y encima le estamos quitando un poquito de pegada, perdiendo esos 3, 4, 5, 6 decibelios, pues entonces a lo mejor no te interesa ponerlo en el mueble. Pero si tú prefieres estética, ¿vale? Y el subwoofer es suficientemente de una calidad alta, pues lo puedes poner encima de un mueble sin ningún tipo de problema. Y bien, gente, hasta este punto vamos a hacer un pequeñito resumen antes de pasar a hablar del tema del tamaño de la sala. Si tú buscas tener la mejor calidad, entonces tienes que ponerlo sí o sí en el suelo, a ser posible cerquita de la pared o en una esquina. Pero ojo, cuando digo en una esquina, no es que lo empotres en una esquina, al igual que si lo pones cerquita a la pared. Tienes que dejar una separación para que haga su trabajo. Si no, entonces vas a tener unos graves horribles, va a haber huecos, va a haber picos. O sea, tiene que haber una pequeña separación. Ahora bien, si tú priorizas el espacio y la estética, lo puedes poner encima de un mueble, no de una altura muy elevada, sin ningún tipo de miedo y sin ningún tipo de problema. Eso sí, sabiendo que vas a perder un poquito de pegada y profundidad en esos graves. Lo que hemos hablado antes, vas a perder entre 3, 4, 5, 6 decibelios. ¿Qué pasa? Que si tú tienes un muy buen subwoofer, como puede ser cualquiera de estos dos, a ti eso no te va a causar ningún tipo de problema. Ahora bien, si tú tienes un subwoofer de una calidad ya bajita, justita, discretito, pues entonces a lo mejor no te interesa ponerlo en un mueble y directamente, pues entonces sí, en el suelo, cerquita de la pared o en una esquina. Porque claro, gente, aparte de buscar la mejor de las calidades, a lo mejor tú en algún momento, si la sala es pequeñita, etcétera, pues priorizas el espacio. Aquí veis dos ejemplos bastante visuales. Este, fijaros lo grandote que es, y este, fijaros lo compacto, lo pequeñito, la monería que es, que parece un juguete, como dije en el vídeo que subí de la Samsung, de la Q800F, que podéis ver en el canal, ¿vale? Una auténtica maravilla, al igual que este. Este es de la Ultimea Skyway X60. Gente, este te da unos graves de otro planeta, de otro universo, ¿ok? Pero claro, es muy grandote, entonces a lo mejor si tienes poco espacio, una sala pequeñita, te va
a costar más encontrar una ubicación adecuada que este, que lo puedes poner pues en casi cualquier sitio, que es que da juego con todo, pequeñito, cuadrado, una morería, pero este fijaros lo grandote que es. Que luego aparte también hay que tener en cuenta, los dos cuentan con un driver y los dos cuentan con un radiador. Cada subwoofer lo puede tener en un sitio diferente, aparte que cada subwoofer pues, como veis, es de un tamaño diferente. Este en concreto, como ves aquí tenemos el radiador pasivo por este lado, y luego por este otro lado tenemos el driver. El driver es más pequeñito, el driver de 6 pulgadas y media, y el radiador es de 8 pulgadas. Y este, por ejemplo, aquí, donde veis que tiene este marco dorado, aquí es donde tiene el radiador escondido, que es un radiador de 8 pulgadas. ¿Qué pasa? Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que si tú lo vas a poner en una esquina o lo vas a poner cerca de la pared, gente, no se os ocurra nunca tapar el radiador y ponerlo pegado a la pared. No, gente, tiene que estar todo lo contrario, ¿vale? Que al final es el que hace el trabajo duro. O sea que tú esto no puedes coger, ¿ok? Este, por ejemplo, no puedes coger, si tú lo vas a poner en la pared, no puedes hacer así, ¿ok? Y taparlo. No, no lo podéis tapar, gente. En ninguno de los casos, ya sea que lo vas a poner cerquita de la pared o ya sea que lo vas a poner en una esquina. Tiene que estar el radiador totalmente libre para hacer su trabajo. Y bien, llegamos al momento de hablar del tamaño de la sala. Vamos a hablar de una sala pequeña, que más o menos se considera pequeña entre 15 y 20 metros cuadrados. O sea que si tienes menos de 15 metros cuadrados, pues es pequeña también, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? Al ser una sala pequeña, al estar las paredes cerca, esas frecuencias bajas, esos graves, se refuerzan de una forma más sencilla. ¿Qué pasa? Que si por algún motivo nuestro setup, ya sea el mueble, como hemos hablado, que no es el adecuado, ya sea los pads de goma de la parte de abajo, que crean vibraciones, si hay algo que falla, entonces podemos notar dos cosas. O bien que en las frecuencias altas tenemos picos, es decir, que los graves suenan demasiado, ¿ok? De una forma excesiva, o en lugar de picos podemos tener también huecos, que se llama, que es básicamente lo contrario. Es decir, que a esa frecuencia nuestros graves suenan muy débiles. Entonces, en una sala pequeña, ya digo, ahí es donde tienes que tenerlo todo súper bien controlado, que no falle nada, ni el mueble, los pads de goma, si lo vas a tener pegado a la pared con una suficiente distancia, que no tengas ocultado el radiador pegado a la pared. O sea, tiene que estar todo muy bien medido. Es decir, para poner un ejemplo, en este caso, imaginar que nos encontramos en ese caso. Hay cualquier tipo de problema y yo siento que mi subwoofer, en frecuencias altas, pues el bajo a 48 Hz, por ejemplo, me lo invento, 45, suena muy fuerte. Pero, por ejemplo, a 60 Hz me encuentro que suena muy débil, que casi no se oye. Entonces, claro, a lo mejor tú se lo estás achacando al subwoofer, vaya mierda, me han estafado, yo pensaba que era mucho mejor, me ha costado mucho dinero. Y a lo mejor no es ni siquiera problema del subwoofer, sino que es un problema o bien de la sala, del tamaño de la sala, que no la tenemos adecuada a todo lo que llevamos hablando a lo largo del vídeo. O sea, que a veces no es ni culpa del subwoofer. Así que ya sabéis que en una sala pequeña tienes que tener en cuenta esta serie de cosas, porque si no, en algunos momentos esas frecuencias más altas pues os van a dar problemas y vais a tener o esos picos o vais a tener esos huecos que va a sonar todo pues muy débil. Y bien, ahora tú me puedes decir, bueno, tal, es que yo la sala que tengo no la puedo hacer más grande, es de 10 metros, 12 metros cuadrados, ¿qué hago? Bueno, pues hay cositas, recomendaciones que se pueden hacer para intentar mejorar esta situación. ¿Cuáles son? Lo primero de todo, huir de las esquinas. Huir de las esquinas siempre y cuando hablemos de que tenemos esos picos, ¿vale? De que suena de una manera excesiva. Luego, la otra cosa que puedes hacer es poner el subwoofer en un mueble poco elevado, para intentar así reducir la ganancia. Y por último, otra cosita que puedes hacer, que no es que puedas hacer, sino que tienes que tener en cuenta a la hora de comprar tu barra de sonido junto con el subwoofer, es que sea un subwoofer de por lo menos 8 pulgadas. Porque ahora, como veremos, a medida que la sala es más grande, pues entonces ya nos tendríamos que ir a subwoofers más grandes, 10, 12 pulgadas, 15, etc. ¿Vale? Pero al menos que sea de 8 pulgadas.
Y bien, ahora llegamos a las salas medianas. Estas salas se consideran entre los 20 y los 35 metros cuadrados. Y esta gente son donde los subwoofers tienen su punto dulce, su punto álgido en equilibrio. ¿Por qué? Pues porque en estos tamaños, en estas salas, son donde tienen un equilibrio más perfecto entre potencia y control. Y es donde los subwoofers normales, ¿vale?, que podemos tener cada uno de nosotros en casa, pues van a tener, ya digo, ese puntito dulce. Y aquí, en este tipo de sala, como estamos hablando de que es donde los subwoofers están más cómodos y trabajan mejor, más equilibrados, etcétera, pues aquí poca recomendación hay que hacer, más que si quieres tener la mejor calidad, pues ponlo en el suelo sí o sí, tenemos bastante espacio, cerquita de la pared o en una esquina, pero no muy pegado, ojito, un poquito retirado, bastante retirado. Y luego también puedes optar a ponerlo siempre encima de un mueble si buscas espacio y estética, pero ya sabes que no un mueble elevado y un mueble que sea un mueble firme, pesado, no un mueble de mala calidad. Y luego por último aquí pues lo que tienes que tener en cuenta es que pongas subwoofers que sean de 8 o de 10 pulgadas al menos, ¿ok? Y bien, por último llegamos a las salas grandes, que son aquellas que parten de los 35 metros cuadrados en adelante. ¿Qué pasa? Que aquí nuestros amigos los subwoofers pierden mucha energía en los graves porque esto se va, porque el sonido se va perdiendo, se va alejando. ¿Qué pasa? Que en este tipo de circunstancias, como necesitamos más potencia, necesitamos más volumen, en algunos casos incluso es más recomendable que pongan 2 subwoofers, que puede parecer una locura, pero si tienes una sala muy grande, en algunos momentos pues no te va a quedar otra. En este caso, sí o sí, obligatoriamente sí que lo tienes que tener en el suelo, cerquita a la pared o en una esquina, porque tenemos que intentar recuperar esa ganancia que estamos perdiendo. Así que ahí nos olvidamos los muebles en el suelo, cerquita a la pared o en una esquina. Y si por el motivo que sea tú no quieres poner 2 subwoofers, no tienes presupuesto o lo que sea, no tienes el sitio adecuado, pues entonces en vez de poner 2 subwoofers lo que tienes que empezar a valorar es de poner subwoofers que sean muy grandes. Cuando hablamos de muy grandes son 12 pulgadas, 15 pulgadas, muy grandes, no como estos que son de 8 pulgadas, ¿ok? Y gente, pues por aquí vamos a dejar el vídeo de hoy, que espero que os haya resultado útil y que os haya gustado mucho. Eso sí, gente, intentad hacerlo al derecho, es decir, sentaros y decir, vale, esta es mi sala, tengo ese mueble ahí perfecto para el subwoofer, tengo esa esquina allí estratégicamente preparada, y una vez que tengas ya eso organizado, vas a la tienda y lo compras. No que si lo haces al revés, a lo mejor vas a la tienda, y lo compras, llegas a casa, sacas el subwoofer y dices, ¡buah! ¿Y esto ahora dónde lo pongo? Y luego pueden venir los problemas de que a lo mejor te da picos de estruendo, ¿vale? Que se escucha demasiado, o al revés, que suena muy debilucho y te has gastado un dineral y tú pensabas que eso te tenía que dar unos graves de infarto, ¿ok? Entonces intentar hacerlo al derecho. Por demás, lo dicho, espero que os haya gustado, que os haya resultado útil, interesante, ilustrativo, que sea así, pues gente, dejar un like grandote, que no cuesta nada y ayuda mucho a posicionar esto mejor en YouTube. Y si no os queréis perder los próximos vídeos, pues ya sabéis, botón de suscribiros, estáis totalmente invitados. Nos vemos, gente. Bye, bye. Analizando el mundo geek, pero antes dime qué opinas ya. Déjalo abajo, no te cortes más. Tu comentario nos pone a vibrar. Dale like, suscríbete, que el rock del canal no va a caer. Analizando el mundo geek, volvemos otra vez.